Hola a todos, esto es un Force Podcast. Bienvenidos a este cuarto episodio. Estamos hoy con un invitado especial. Este es, bueno, para los que están en video ya lo vieron y quienes no lo han visto, Pues no me han visto. tienes que saludar. Hola. Ok, él es Deiner, él es mi novio y bueno, es el prometido. Es el creador de un Force con nosotras, es como la principal cabeza que nos dio la idea de empezar con el emprendimiento como tal. Y bueno, aquí estamos. Bueno, y para extensionar el asunto, quiero hacer una pregunta y unas tarjeticas de unos amigos, precisamente. Y es, ¿qué asumiste sobre mí que luego resultó ser falso? Yo respondo de ustedes de mí y nosotros de Dina. Pero yo no tengo nada para decir de usted. Ah, bueno, entre Meli. ¿Qué pensabas de mí cuando estábamos en Norri? Entre Meli y yo no vale, Deiner. ¿Qué asumiste? Bueno, o nosotras de Deiner. ¿Qué asumiste? ¿Qué asumimos de ti que luego resultó ser falso? Yo asumí que Deiner, bueno, esto es un top secret. Yo siempre digo eso. Y es que cuando yo conocí a Deiner, yo vi a Deiner con la intención de buscarle el lado a alguna de nosotras, pero obviamente no sabía quién. Entonces yo creí, como al segundo día de conocernos, que íbamos para una finca, que Deiner me estaba cayendo, pero luego se dio cuenta que yo no era su idónea. Fin. Pero eso es falso, entonces vamos a hablar de cosas falsas que no son reales. Bueno, no sé, tú. Luego resultó ser falso. Por eso. Fue falso. Bueno. Ok. Y lo que yo asumí de ti es que eras muy amable y muy buena persona. Y que Pero él es buena persona. Sí, perdón. Eh, Este no, episodio espere, es hacer quedar mal a Deiner. No, pues es... Un Force Podcast, lo peor. No, que recibías a todas las personas en tu casa y que eres muy sociable y que te gusta hablar con las personas. Contexto, Deiner nos recibió en la casa sin habernos conocido, o sea, él dijo, vengan para acá y él no No sé si sabía eso quién suena era. bueno o suena malo. Bueno, Suena como alguien muy atrevido. el punto es que nos recibió y en eso generó En mí generó que yo diga, ay no, como este muchacho es, o sea, súper sociable, le habla con todo el mundo y ya, eso asumí de ti, que eras muy sociable y extrovertido. Mandabas stickers de tía. Ah, sí, eso sí era cierto. Entonces eso no terminó siendo falso. Pero la mitad, que no eras muy sociable. Bueno, pero ¿tendré oportunidad de defenderme o ya vamos a quedar con la imagen de... Te Pues- puedes defender de las dos posturas. Bueno, sociable claramente no soy, extrovertido mucho menos. Eso sí, full. Y servicial tampoco, no, tampoco tendría que defenderme. Y no sé, le está cayendo, creo que no, solo quería conocerlas porque eran desconocidas de mi casa. Buen Ya. punto. Y ahora usted de nosotras. No sé, pues no soy como alguien que detalle como, ay, esta persona es como que solo interactúo y ya. No sé, pues como que desde que las conocieran como muy... Pero eso no es falso, entonces no tendría sentido decirlo. Solo como que eran muy creativas, muy alegres y tales. Entonces, Seguimos solo recuerdo, días sí, alegres. eso es como antes confirmado. Ok, Ok, muchas gracias. eso es hacernos quedar bien a nosotras. Sigamos. Sino como otras personas. Bueno, el día de hoy queremos profundizar en un tema que realmente nace de los jóvenes acá presentes, haciendo su estudio bíblico, y los dejo a ustedes con la palabra. Bien, haciendo nuestro devocional, dimos con el texto de Santiago del 1 al 12. Más o menos como poniéndolos en contexto, es que él inicia esa carta hablando sobre las pruebas y las tentaciones que tenemos básicamente como seres humanos, digo yo, no solo como cristianos, sino como seres humanos en general. Y pues como que hablaba sobre ello, entonces en ese pasaje, incluso todo el capítulo, habla más o menos sobre lo mismo. ¿Qué tienes por decir? No, bueno, no sé, voy a hacer una pregunta random, que incluso así empezamos el devocional. Era como,
¿qué es una prueba? Pues, ¿qué considerarían una prueba y qué no? ¿Qué considera? Dice que es una prueba. Yo considero que una prueba es una situación adversa según el contexto de la persona. O sea, yo creo que una prueba para mí puede ser muy diferente para alguien que vive en otro contexto sociocultural. Entonces yo creo que es como un momento adverso según la situación específica de la persona. Sería un momento adverso. Ok. Ujú. Yo- En bueno, ese día yo me quedé pensando, porque era como que, bueno, pueden ser esas situaciones adversas, como le decía Isa, pero era también como en esos momentos donde siento más lejos a Dios. Y tú le definías algo similar también. Tú me acuerdo. Yo lo noté, decías como una circunstancia donde es difícil confiar en Dios. Ah, bueno, sí. Pues como que si yo definía prueba como un momento, o sí, circunstancia en el que eh, fuera difícil seguir teniendo esa relación, bueno, no relación, sino como esa pasión o ese amor apasionado con Dios. Fe. Y, ajá, como sí, sí, como tener, sí, donde sea difícil mantenerse en fe. Y pues me parece como importante en este punto aclarar como eso de que es una prueba porque uno escucha muchas cosas y he escuchado muchas veces como en este caminar como a cristianos hablar como no, Dios me está probando en este momento o Dios me puso esta prueba y me parece pues como una visión un poco como distorsionada de cómo Dios se relaciona con nosotros, porque eso es como no sé, como que yo escucho eso y me imagino como a Dios jugando ajedrez, entonces, uy, se la está pasando como bueno, entonces lo voy a poner aquí a ponerse una prueba. Y eso es como, pues como maluco, no es como yo veo a Dios, entonces me parece como una visión distorsionada. Para mí, una prueba es una circunstancia de la vida, porque al final de cuentas estamos en un mundo que está regido por reglas, sistemas sociales, estructuras, que produce pues circunstancias a veces no muy buenas, no beneficiosas, y a veces muchas veces, la gran mayoría de nuestra vida está llena de circunstancias conflictivas. Y a veces ni siquiera es como cosas que nosotras hacemos, sino que también son solo cosas que pasan. Puede ser algo externo, puede ser, pues yo no puedo prever que mi gato se va a morir, ni que Paz incluso, descanse, Micho. ni que un ser querido se pueda morir. Pues, o sea, como ese tipo de cosas, o incluso algo del país, pues, o algo que pase externamente, pues suceda. Entonces es como, pues yo, ¿de qué culpa va a ser mía de que Petro diga es que los antioqueños son lo peor del mundo? O sea, eso no depende de mí, no sé. Eso es algo externo que no controlo. Él lo puede decir en cualquier momento. Entonces, como que una prueba siempre nos va a llegar, siempre nos va a pasar, porque es como que hace parte de la vida misma y la vida humana. Y no solo, yo digo como que afirmando un poquito lo que tú dices, que no es como que solo tú lo veas y que tú sientes de que una prueba no la pone Dios, sino que hasta el mismo texto más adelante, como en el versículo 13, Santiago 1:13, por los que tienen la Biblia ahí, dice que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Para que lo tengan muy presente, eso está en la palabra de Dios, eso no lo dijo solo Deine, sino que en general es un poquito pues como de la enseñanza que deja Santiago. Entonces, volviendo como al tema de qué es la prueba, o sea, como cuál es la situación, el texto nos viene pues como a poner en ese juego de que empieza pues diciendo, hola, soy Santiago Tan. Y en el versículo 2 es un poquito conocido también, siempre canto la canción de Fiesta en el Desierto. Y empieza de que, En Santiago 1, verso 2. Oiga, si no me lo Está viste. escrito. que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque allí saldrá victorioso. Así más o menos dice lo de Santiago, ¿cierto? Entonces en ese primer versículo dice, dichosos ustedes los que tengan una prueba, porque de él, pues de ella se produce esa constancia, o cuando su fe es probada, pues como que hay más frutos o se produce esa constancia. Entonces ahí vienen como esas dos palabras, que es como la fe probada y la otra sería como la constancia.
Eh, no sé cómo continuar. Mm, y ahí pues también me lleva mucho a pensar como en, en la constancia y qué tan constantes somos y que, o sea, como que en la prueba, ¿qué es lo que se produce? Si bien Dios no juega con nosotros como fichitas, como figuritas, sí o sí vamos a pasar prueba, pues como lo decíamos, porque el mundo es así. Pero, ¿qué va a ser el fruto de esas pruebas? Y también es muy diferente pensar en Dios jugando con nosotros a un Dios que aún en medio de la prueba logra sacar algo, logra sacar un provecho y no simplemente, ay, la pasó mal, pobrecito, pero ya va a estar mejor, sino que utiliza esas temporadas de prueba para extraer un provecho, un fruto. Para nosotros, que según Santiago, ese principal provecho es la constancia, en cómo en esos momentos difíciles podemos desarrollar una constancia que nos permita avanzar y crecer y madurar en la fe, no seguir siendo pues como esos niños inmaduros en la fe que si estoy bien, pues estoy bien con Dios y si estoy mal, pues dejo de orar, me alejo, sino que esa constancia en esa prueba es esa permanencia en la relación con Dios, aún en cualquier circunstancia. Sí, y yo creo que también es cuando viene también la frase como famosa en como en la dificultad o en los momentos más difíciles es donde nosotros también sacamos más provecho y precisamente también creo y considero que para eso es la prueba, pues la prueba va a ser finalmente también para nosotros ser moldeados como pues también hay otro texto, otra cosa que dice como pasando por como el crisol, el diamante, que tiene que pasar por situaciones donde con mucha fuerza consumen tan fuerte al diamante que luego lo hacen una piedra preciosa y precisamente eso también es la prueba para nosotros. Y totalmente de acuerdo con lo que dice luego Santiago, de que Dios no es quien nos pone las pruebas. A veces nosotros mismos nos ponemos las pruebas. A veces nuestras decisiones terminan siendo resultado de una prueba. Y es ahí donde uno empieza como a cuestionarse realmente nuestras decisiones están en base a qué o están direccionadas en quién o para qué. Bueno, son como todas esas cosas que nos llevan a pensar también a nosotros cómo puedo yo primero evitar la prueba o bueno, no de pronto evitarla porque decías que es nos lleva a la madurez, sino también cómo yo me puedo preparar para cuando venga una prueba Mm. y yo ser lo suficientemente equipado para enfrentar la prueba de la mejor manera. Y ahí viene la segunda parte del texto que me parece súper brutal, y es que en el versículo 5 dice como, pues pues si no tienen sabiduría, pídansela a Dios, que Él va a ser desmedido. Entonces yo me hacía la pregunta como, pues ¿y qué tiene que la sabiduría con todo eso? Y como que ya llegando un poquito más profundo en lo que estábamos como estudiando, era poder relacionar un poquito ese, ese cuando uno ya se encuentra en la prueba, en una situación difícil, y es como que, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cómo lo debo hacer? Y es como, en esos momentos yo mismo pensé, pues claro, que necesito en esos momentos? Sabiduría y discernimiento para saber qué hacer. Entonces, como decía Isa, no solo es esquivarla, sino enfrentarla y poder darle como esa solución o lo que se tendría que hacer para salir de allí. O El provecho que hay que sacarle ese provecho que quiere Dios con nosotros. Entonces es como que Él nos va a dar sin medida la sabiduría, nos va a dar sin medida lo que le pidamos, en este caso lo que dice específicamente la sabiduría, pero viene como la otra condición, que es como que hacerlo con fe y sin dudar. Y está como la otra partecita que es como toda, Sí, la otra parte es como ya el juetazo. pues porque es Eh, como que un Dios desmedido, pero luego es como, pero sí, hay. sí, pues obviamente es el Dios bondadoso que al que pide da y no da migajas, sino que da en abundancia y si se pide sabiduría va a dar sabiduría en abundancia. Pero luego pues habla como de la falta de fe, de cómo en esas pruebas se puede llegar a dudar. Y pues la verdad eso me confronta mucho porque habla, eh, pues dice, pidan sabiduría y pidan con fe, no pidan como aquel que duda, porque el que duda es como unas olas que son llevadas por el viento y son golpeadas de un lado a otro. Y, y al final pues dice como a todo el que duda pues no piense que va a recibir algo porque es muy inestable
voy a leerlo así como textualmente, dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, como que yo lo tomaba no como que Dios dice, ah, no, pues si no confía, pues suerte amigo, sino cómo esa duda nos aleja de, como de la verdad de quién es Dios, nos aleja de la verdad de su amor, de su bondad, de su carácter, de cómo Él puede proveer o de cómo Él puede em, intervenir en la circunstancia que sea, por la que sea que estemos pasando. Y es esa misma duda la que no nos permite ver, incluso cuando Dios está actuando, como que nos ciega y no nos permite ser agradecidos en el momento en el que estamos, con lo que ya tenemos, sino que es esa duda lo que nos hace enfocar en lo que falta, en lo que hubiese podido hacer mejor, en qué pasaría si esto, pero no, mejor si esto, entonces por eso dice que es como indeciso. Y es como una imagen muy, no sé, pues yo me siento muy identificado con esa imagen de la ola siendo llevada por el viento de un lado para otro, porque pues cuando uno duda es eso, ay, pero y si esto era mejor, ay, pero no, y si esto, pero ay, si mejor es por acá, entonces es como ese Vaivén. vaivén de ser llevado por el viento y así somos y así nos convertimos. Y vuelvo y digo, no es como que Dios, o no creo que Dios diga como, no, este man no, pues, ahora sí que usted no cree en mí, sino es la misma duda la que nos ciega y nos aparta de recibir. Y como digo, pues también de agradecer. Y yo creo que ahí también va alineado en lo que decías de esa fe y cómo nosotros alimentamos esa fe. Pues ahorita también decía como cómo nosotros nos preparamos y yo creo que parte de esa preparación también en nosotros está en aumentar esa fe para que no haya esa duda, como lo dice ahí, que al final ese es como el condicional de pues yo te voy a dar, pero no dudes, o sea, confía. Y obviamente la confianza no solamente se da así de la nada, como, ay, sí, ya confié, ya aquí estoy perfecto, sino que esa confianza es como si tuviera pasos, o sea, tengo que, uno como confía en alguien, conociéndolo, sabiendo cómo es, qué actúa, qué hace cuando yo digo esto, cuando hago esto, entonces creo que ese es uno de los puntos más importantes donde debemos de fortalecer esa fe y de qué manera nosotros la podemos fortalecer. Y a mí me viene como una pregunta y es como, ¿y qué es confiar en Dios? O bueno, eso ya es como para un tema completo. O pues como cuál es esa fe y cómo se ve representada. Entonces como que para mí se veía más como que así como en la medida de que se construye esa confianza, en ese caso pues como con Dios, uno lo asemeja mucho pues a una persona, porque es literalmente así, de conociéndola, pues como haciendo como paso a paso, pero es como que bueno, ya a un plano más real o literal, es como cómo se ve esa confianza a Dios, en Dios como en nuestro día cotidiano. Y yo lo veo así como también pues como la misma Biblia nos enseña, que es que ella es la que nos va a enseñar la verdad, viene pues como que habla y nos suscita el oído y como que esa fe va a venir por el oír la palabra de Dios, por el creer en lo que está aquí. Y esa fe se va aumentando porque es donde se habla de Dios, donde conocemos de las características de Él y lo que Él puede hacer. Entonces, obviamente, toda la Biblia está llena de historias de lo que Él ha hecho y es como yo me convenzo de que Él lo pueda hacer en mi vida. Y pues también, no solo como de lo que Él ha hecho en el pasado, sino también de lo que ha hecho en mi vida, y lo que va a hacer. Y esto lo de construir la fe es muy, pues también es ser conscientes de quiénes somos nosotros, porque el, es muy difícil construir fe estando bien. Lastimosamente, es como nuestra naturaleza rota nos limita y antes, y Dios lo sabe y por eso saca provecho de esos momentos de prueba, incluso esos momentos de duda. Él saca como ese provecho para una fe mucho más madurada. Yo me acuerdo de un libro muy bueno del escritor de Narnia. Se llama Las cartas del diablo a su sobrino, pero no es diabólico, es cristiano. El contexto del libro, pues es como, el man es muy inteligente, me encanta cómo escribe porque es como todo sagaz, todo audaz. Entonces es como el diablo, como un diablito, un diablo viejo, escribiéndole a un sobrinito diablito cómo ser diablo. Entonces el sobrinito diablito se supone que tiene un humano a cargo suyo. Entonces la idea del diablo es como darle consejos a su diablito, a su sobrino diablito,
para que lleve al mal o para que haga perder el alma de ese humano. Entonces, obviamente, pues es como una manera sarcástica de hablar de cómo opera el mal en nosotros o cómo somos nosotros en la vida cotidiana. Y pues también es gracioso porque cuando hablan de Dios, hablan del enemigo, pues porque es el diablito el que escribe, eso no tendría sentido. El punto es que hay una carta, pues son cartas, son diferentes cartas. Hay una carta que habla específicamente como de la prueba. Entonces le habla como a ese sobrinito diablito como no crea que porque su humano está como bajoneado o está en un momento difícil es porque ya lo tiene ganado. Incluso como que reconoce que es en esos momentos de prueba y de bajeza que el humano se puede convertir o puede madurar, crecer en la fe mucho más que en los momentos No altos. están bien. Entonces él lo llama así, los momentos altos y los momentos bajos. Y le recomienda pues como a su diablito, a su sobrino diablito, que tenga cuidado en ese momento bajo porque es cuando el humano pues madura mucho más y que es en esos momentos en los que nosotros como humanos obedecemos, servimos, hacemos o ponemos en práctica la palabra de Dios aun cuando estamos en un momento que no queremos, que no deseamos, que no nos agrada, que ni siquiera tiene sabor para nosotros, cuando hacemos eso, mantenemos esa constancia en ese periodo de prueba, es cuando más peligroso es, pues para los diablitos, porque los diablitos quieren que nos perdamos, es más peligroso para ellos y mucho más agradable a los ojos de Dios. Y al final termina como no, haciendo una frase que me gusta mucho y es como que em, Dios no quiere anular nuestra libertad, sino que en las pruebas nos deja ir, como que nos suelta un poquito, se aparta, pues no sé, no es como que se aparte, sino que se hace un ladito ahí pendiente para que nosotros como seres humanos maduremos en esa fe y para que manteniéndonos constantes podamos conocer más a profundidad de ese amor de Dios. Entonces, desea que Dios se place en nuestro intento de continuar avanzando, aun cuando no queramos, aun cuando nos tropecemos. Él simplemente se va a complacer de esa constancia de nosotros. Y aquí también pues me lleva como a pensar en eso de dudar. Pues obviamente aquí el texto es muy radical y muy drástico en que obviamente no, la idea es no dudar, pero también me lleva como a no a satanizar los momentos de duda, sino a saber que en la duda eh, fijar la mirada correctamente para que esa duda no nos domine. Y como decía Isa, pues como que esa duda, a medida que vaya avanzando el tiempo y a medida que vayamos avanzando en la vida, pues cada vez tenga menos poder, cada vez nos zarandee menos, cada vez mengue más y podamos llegar como a esa plenitud de fe aprobada, como dice Santiago, en un futuro. Entonces, pues también lo aplico mucho a la vida. Yo sí soy alguien que duda porque sí, porque no. Y aunque parezco, me lo han dicho muchas veces, como que parezco alguien muy determinado en lo que hago, como que me propongo algo y lo hago. Pues sí, me propongo algo y lo hago, pero en medio de esas dos cosas hay un mar gigante de tormentas, de dudas, de preguntas, de... ¿Qué? Discrepancia. Ah, bueno, en la discrepancia que habló Jürgen. Eh, entre ese que me propongo y lo hago hay unos periodos de duda súper fuertes, de cuestionamientos, en los que vuelvo y me cuestiono en qué Dios creo, cómo es Dios, cómo es el Dios en el que creo, cómo soy yo ante los ojos de Dios en el que creo. Eh, y todos esos periodos de prueba, pues al final me hacen mantenerme más firme de ahí en adelante, pero pues lastimosamente sigo dudando, quisiera no dudar, quisiera decirle a Dios, hey, confío plenamente en ti, haz de mí lo que quieras, que lo hago, pero aún así en mí como que surgen muchas dudas. Pero ahí viene la parte pues que habla Santiago y es, pues si tienes dudas, pues pide sabiduría y no se te va a negar. Y ese es también como algo importante. No quiere decir que porque dudemos ya pues somos los peores cristianos y ya Dios nos va a despreciar, sino que en esa duda nos podamos mantener firmes pidiendo sabiduría con la esperanza de que Dios va a obrar y con la esperanza de que Dios va a
no solo a intervenir en el problema o en la prueba, sino a acogernos con su amor, a abrazarnos con su amor, a abrazarnos con su sabiduría y a sonreírnos. Creo que al final es como parte hermosa de todo este camino, es saber que aunque las cosas a veces no parezcan muy buenas o muy fijas o muy firmes, Dios siempre está y Dios sonríe aun cuando estamos ahí como, como que con el hecho de que nos mantengamos y nos propongamos seguir adelante, Dios está como siendo complacido. Y aquí terminamos como con el versículo también diciendo lo que tú dices, como ya después cuando se pase esa prueba que va a pasar y está en el versículo 12, que viene como ya a prometernos eso, que cuando ya pasa la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces es como dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces es como que en medio de todo empezamos como con eso, considérense dichosos los que pasan por una prueba, empieza en el versículo 2 y en el 12 vuelve a reafirmar esa idea, dichoso el que resiste esa prueba, porque Dios va a salir victorioso, porque vamos a salir victoriosos de la mano de Cristo para adelante, porque es como que en medio de esas dudas de lo que salimos como probados, cuando esa fe se aumenta más y el diablo dice, chángales por ahí no era, porque era como, pues superamos esta prueba y es donde ese versículo también que lo mencionamos la vez pasada y creo que es súper transversal a toda la vida del ser humano, que es cuando en medio somos débiles, Él se muestra victorioso y se va a mostrar mucho más grande en medio de todas las situaciones. Y es ahí también donde dice, pues si recibirán esa corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y me recuerda mucho los otros versículos, muchos versículos de la Biblia, que entras hasta uno de mis favoritos, que, que Dios nos pide solo que lo amemos y que es primero el mandamiento principal, pero también dice que si lo amamos, Él nos va a cumplir los sueños del corazón. Y siento que conectó ahí súper lindo con eso porque va a dar esa corona, o sea, nos va mm, a aceptar, nos va a aprobar y también es eso, o sea, en la medida en que nosotros lo amemos, Él nos va a cumplir, es también ese como amor recíproco y esa corona se ve reflejada en lo que hacemos, en nuestros propósitos, en los sueños, que a veces también son esos sueños que hay de parte de Dios y que Él los cumple después de haber madurado, después de haber sido forjados por Él, nos tiene esa recompensa y es cumplir también esa promesa que Él ya nos hizo personalmente individual que va alineada también con nuestros sueños. Bueno, y para modo de conclusión, quiero como que demos, yo siempre digo como los tips o como qué cosas específicas creen que se va a llevar quienes nos escuchen e incluso nosotros mismos para, número uno, pues aumentar la fe, para no dudar en esos momentos de prueba y cómo fortalecernos para la prueba, que es lo más seguro, es que va a venir. Y en estos días escuchaba otro podcast que decía como, o sea, sí o sí, todos vamos a tener pruebas. En ese caso están hablando de las pruebas del matrimonio, qué raro. O sea, Entonces, también hablaba como el miedo, pues como que a veces tenemos más miedo, incluso ahorita pues esa duda entra mucho ahí como en el miedo, bueno, se lo escuchan, solvémoslo nuestro. publicidad política no pagada. Entonces, es eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya ustedes dan sus tips. ¿Qué podemos hacer? No, pues mantenernos firmes. Pues yo creo que pues, suena muy bobo y muy obvio, pero es difícil. No es tan fácil, pues, como, ay, sí, mantenerme firme. Sino, esto me acuerda también, eso se supone que era la conclusión, pero me acordé también del texto este cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac. em, Leía una vez que decía como que la prueba, la verdadera prueba no era tanto sacrificar a Isaac, sino que la verdadera prueba para Abraham era seguir creyendo que Dios era bueno, aun cuando le estaba pidiendo semejante locura. Esa era como la gran prueba. Si Dios ya se había presentado como un Dios de amor, como un Dios de promesa, como un Dios que cumple, de justicia, ¿cómo puedo creer que Dios sigue siendo bueno aun cuando no la estoy pasando bien? ¿Cómo puedo creer que Dios sigue siendo justo cuando pues me están pasando cosas injustas?
Y creo que ese es como el punto de las pruebas, es ese, mantenernos firmes en que Dios sigue siendo bueno, aun cuando parezca como dudoso. Y cómo hacerlo, pues principalmente escuchando la palabra, seguir leyendo, seguirse relacionando con Él. eh, Aun cuando esa relación pueda parecer estéril, en realidad está siendo mucho más provechosa que otras oraciones que han sido hechas en momentos de euforia y de pasión. Em, y también diría que pues, algo muy importante es tener los ojos abiertos y los sentidos abiertos a ser agradecido con todo lo que ya se tiene. A veces nos enfocamos mucho en lo que falta, en lo que nos gustaría tener, en que todo sería mejor si tuviera tal cosa. eh, pero pues tal vez lo que tienes que aprender en este momento de prueba es, soy feliz con lo que hay y cuando haya más seré también feliz, pero en este momento quiero enfocarme en ser agradecido y pues eso se llama contentamiento. Eso también lo habla la palabra en otros versículos, pues. Pero es ese contentamiento de estar agradecido con lo que ya tengo. Y yo le agregaría ahí como o sea, procurar hacerlo aunque cueste, procurar, o sea, sí, procurar seguir creyendo, aunque sea difícil, como lo que tienes tú, como pues lo de con Abraham y eso, como que procurar seguir creyendo de que Dios es bueno. Y digo como ese procurar, porque obviamente el llegar a hacerlo es como completamente difícil, pero ese procurar hacerlo es poder ir ir de a pasos, o sea, como que en procurar hacerlo es aunque, como también tú lo decías, si antes en un momento eufórico uno oraba 5 horas y se desplayaba de decirle muchas cosas a Dios, es procurar en sentarse un momentico y pensar, Dios, ¿qué has hecho tú por mí en esta temporada? Recordar lo que Él ha hecho, las promesas que nos tiene y mantenernos en eso, procurar siempre hacerlo, procurar estar dispuestos a oír esa voz de Dios en medio de esa dificultad y darle un momento de unos minutos de reflexión con Dios. Y yo a eso le agregaría la palabra fiel. Y ese es mantenernos fiel a lo que Él ya nos ha llamado, mantenernos fieles a su promesa. No solamente la frase también famosa de no solo creer en Dios, ¿cómo es? Sí, sino creerle. Creerle a Dios y lo que Él hace en nuestras vidas, manteniéndonos, como les digo yo, en esa fidelidad, no siendo eh, infieles, amando otras cosas, priorizando otras cosas, sino, Creyendo que otras cosas tienen más poder que Él, exacto, como el dinero, por ejemplo. por ejemplo, como esos grandes dioses muy pequeños que se ven en la cotidianidad terminan siendo superiores y que ahí nos pone infieles. Entonces también como nosotros nos podemos mantener fiel a lo que Él nos ha llamado y a lo que Él ya nos prometió, porque precisamente eso es lo que nos forja, en la constancia de querer estar ahí y en mantenernos firmes, como decía Deiner, pero también fieles a lo que Él nos ha prometido, aunque cueste, aunque sea muy difícil, mantenernos. Y ahí también, pues también lo dijimos, pedir sabiduría. Pues ese es como también truco básico. Pedir sabiduría cuando no se tiene, pedir sabiduría cuando se duda, pedir sabiduría cuando se tiene miedo. Es una promesa que Dios cumple y va a cumplir. Entonces también es aprender como a descansar y no como a autosabotearse aún más y no a autoexigirse aún más, como, ay no, soy muy miedoso, dudo mucho, sino, bueno, dudo, pero no quiero dudar y le pido a Dios que me dé la sabiduría para confiar más. Y a eso le quiero agregar, y es que cuando yo estábamos chiquis, yo recuerdo mucho que mi mamá me enseñó algo y que eso quedó como por siempre arraigado, y es el discernimiento, pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Entonces creo que también en eso está discernir, saber, como les decía ahorita, esas decisiones también nos llevan a situaciones. Entonces también en esa sabiduría también pedirle a Dios el discernimiento para saber dónde debo estar, saber qué decisiones tomar, qué debo hacer. Y bueno, Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Y el día de hoy tenemos una súper invitación para todos ustedes. Como han visto y tal vez ya
ya han visto en nuestras redes sociales o en nuestros perfiles, incluso personales, que estamos lanzando un evento muy especial para todos nuestros oyentes y para todas las personas que usted crea que puede ir. Es un evento totalmente gratuito. La gente suena mucho a radio, como a las radio escuchas. Bueno, a todos súper invitados a nuestro evento Creados para Adorar. Es una iniciativa que nació desde el corazón. Pues sí va a estar anunciado. Sí, claro. Ok, creados para adorar, no se lo pierdo. Pues sí, esto va a salir la otra semana. Este podcast muy seguramente se graba hoy, pero va a salir después. Entonces ya va a estar afuera la publicidad, muy seguramente ya la vieron. Y es Creados para Adorar, un espacio para conectar un poquito con lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra y cómo fuimos creados para eso. Esa... Sí, mira, aquí va a aparecer el flyer. ¿Se lo ven acá? Aquí lo hacemos muy O horizontal. acá, o acá, Bueno, me tapan a mí. o acá. Perfecto. Ya viendo ustedes el flyer, están súper invitados, aporte voluntario, puede ir el que quiera, es gratis, lleve solo ganas de ir y mucha disposición. ¿Qué más dicen ustedes? Y nada, pues creo que es un evento para aprender juntos más como todo esto de que es adorar. Y no es porque nosotros seamos súper tesos, sino porque es una construcción que Dios va revelando. Ajá, entonces no se lo pierdan, los esperamos. Vengan de donde sea que vengan, de otras ciudades. Miren que venga alguien de otras ciudades sería muy loco. De otra fe que profesa, alguien, Puta. alguien ateo, también. Todos muy invitados. Ya saben, para conocer más información nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales y como no estamos ajenos a lo que ustedes quiénes son, pues son también nuestros amigos y familia, entonces nos pueden escribir al interno. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo episodio. Digan chao. Chao. Chau. Bye.